Vamos a ver qué hacemos con la lluvia. Bueno, o qué hace la lluvia con nosotros, ¿eh? ¿Ustedes se han dado cuenta que a veces nos sentimos muy poca cosa? ¿Verdad? Nos sentimos poca cosa. Vemos que hay muchos problemas en casa o con la familia o de salud. Vemos que nos cuesta mucho ser fieles a nuestra fe y vemos que hay mucha exigencia en el trabajo, a veces los hijos, a veces los padres. Nos sentimos poquita cosa y sin fuerzas, incluso a veces a la noche en la cama cuando estamos solos o acompañados. Decimos, pero yo no puedo con todo esto, me está superando. Yo creo que todos hemos pasado o estamos pasando por ahí, en las dificultades que tenemos, y nos vemos pobres por dentro, nos vemos a veces incluso sin ganas. Y no es una depresión, no, que también puede ser una depresión, pero no. Es simplemente que a veces, por ejemplo, a los padres, los hijos solamente van a verlos cuando necesitan cosas. Y dice, ay Señor, yo tanto he amado a mi hijo y a mi hija y solamente aparecen por casa cuando me tienen que pedir cosas. Yo de esto tengo mucha experiencia, mucha. Mis hijos e hijas, que son cientos, solamente vienen a verme cuando tienen que pedirme algo. Ni a hacerme compañía, ni a estar conmigo, ni a animarme, nada. Incluso en momentos importantes de mi vida no están. Ahora, cuando necesitan algo, les aseguro que todos están. ¿Por qué empiezo así? Porque todo esto que nos pasa debería ayudarnos a ser un poquito humildes y ver que no somos supermanes. Somos gente común, unos con más fortaleza, otros con menos, otros más preparados, otros menos. Ser humildes no quiere decir agachar la cabeza y mirar el piso. No, ser humildes es reconocer lo que somos, sin querer aparentar más de lo que somos. ¿Para qué? Si ustedes se dan cuenta, de María no sabemos nada. Fíjense. No sabemos quién fue su padre y su madre. Eso de Joaquín y Ana, eso viene de los apócrifos. En el Nuevo Testamento no se habla. No sabemos quién fue su familia, si tuvo hermanos, si no tuvo hermanos, qué tal estaba su casa, no sabemos nada. En qué trabajaban. De María siempre hablan en referencia a otro. ¿Es María la esposa de José? ¿Es María la madre de Jesús? ¿Y ella qué? No sabemos nada. Todos los montajes que hemos hecho de María son invenciones o son agarrar tradiciones extrañas al Evangelio, ¿no? No sabemos nada. Y encontramos en esta mujer desconocida, sencilla, de un pueblo que se llama Nazaret, que era un pueblo, si ustedes se imaginan cómo era su pueblo, San Roque es Estados Unidos juntos, Nueva York comparado con Nazaret. Nazaret era una población en que las casas muchas estaban hechas en cuevas. En una cueva ponían una pared delante y hacían una casa. Era un lugar pobre, un lugar muy sencillo. Y ahí se le ocurre a Dios, que se le ocurre cada cosa que nos quedamos así es nuestro Dios, se le ocurre ir ahí a buscar ni más ni menos que a la madre de su hijo. Ni más ni menos que a aquel que va a dar sentido no solamente a nuestras vidas personales, a la humanidad entera. Se va a un pueblecito de nada, en una nación ocupada por el Imperio Romano, en un lugar donde ni sabía, es como San Roque, que nadie sabe que existe, que se piensan que es una compañía de Carapeguá. Pues Nazaret, los mismos de aquella región casi ni sabían que existía. ¿Puede salir algo bueno de Nazaret?, decían. Pues de ahí se le ocurre, ni más ni menos a Dios,
que escoger a la madre de su hijo. Y no solamente escoger a la madre de tu hijo, sino que dentro de su humildad, dentro de su sencillez, dentro de este anonimato total que tiene María todavía hoy, viene la llena de gracia. La llena de gracia. Es decir, totalmente ocupada por ese Dios que nos ama y que la amó a ella. El mismo Dios que nos ama a cada uno de nosotros. No es un Dios diferente. Y una cosa que yo repito muchas veces y me han oído muchas veces, Dios no se da a trocitos. A Herminia un poquito, a Elba otro poquito y a aquel, a Rolando otro poquito. No. Dios se nos da totalmente a cada uno. Totalmente a cada uno. Dios se nos da del todo. El problema, si es que hay un problema, está en que muchas veces nosotros ponemos obstáculos para que ese Dios viva en nosotros. María no puso ningún obstáculo. María, quizás sin comprender demasiado qué estaba pasando, porque era una niña, fue capaz de responder: he aquí a la servidora del Señor, hágase en mí según tu palabra. ¿Acaso nosotros no podemos también responder eso? ¿Acaso nosotros no podemos abrir nuestro corazón y dejarnos ya de poner obstáculos a que Dios entre en nosotros? Es interesante, ¿no? Más que lo que yo digo, ¿no? Por lo que yo veo. Bueno, miren allá, yo lo haré después. Pero no ves que no puedes tú. Llama a los bomberos. ¿Te lo he dicho? ¿Acaso no podemos cada uno de nosotros abrir nuestro corazón y ser capaces de responderle a esa gracia que Dios nos da? Hágase en mí según tu palabra. Tenemos que preguntarnos cada uno, ¿por qué nos cerramos al amor de Dios? Les cuento una cosa. A veces, cuando me voy a España, a Mallorca, a mi círculo más cercano, evidentemente, porque yo públicamente no cuento cosas de San Roque, porque si no se morirían la gente, les cuento lo que pasa por aquí. Y se quedan así, como asustados. Dice, ¿cómo es posible que en un pueblo que se llama católico ataquen de esa manera a la iglesia, a los agentes de pastoral, a todo lo que se hace bueno? No entienden. Si fuera un país musulmán, en la India, en China, pues sí, podías entender que no bautizados, podías entender, no sucede así, pero podías entender que no bautizados pues atacaran a la iglesia, atacaran al sacerdote. Sí, pero no entienden cómo es que en un pueblo, San Roque González, tan chiquitito, los chismes, las calumnias, las mentiras, el odio contra la iglesia, contra Pai Toni, contra todo lo bueno que se hace, no lo entienden de ninguna manera. ¿Y saben por qué sucede esto? Porque ponemos obstáculos al amor de Dios. Tenemos más ganas de defender nuestros intereses políticos, económicos o sociales que amar o dejarnos amar por Dios. Defendemos antes a nuestro partido político o a nuestro quedar bien delante de la gente que nuestra iglesia, que nuestra familia cristiana. Jugamos con nuestra salvación eterna. Y yo no lo puedo entender. Estar contra la iglesia es estar contra María, contra la Virgen. La Virgen es nuestra madre, como la iglesia es nuestra madre. Y hay gente que ataca a la iglesia católica aquí en San Roque como si fuera el deporte nacional, el deporte de San Roque. Politiqueros que se dedican a hablar contra la iglesia o contra el país, pero no por razones evidentes, sino simplemente porque eso da votos.
o porque de eso es un deporte, como decía, un deporte en San Roque muy bien apreciado. ¿Por qué ponemos tantos obstáculos a que Dios pueda habitar en nosotros? Todos hemos recibido gracia sobre gracia. En el bautismo hemos sido también los llenos de gracia. ¿Acaso el bautismo no nos llenó del Espíritu Santo como a María para ser testigos del amor de Dios en nuestro mundo? ¿Acaso el bautismo no nos llenó de vida para dar vida donde estamos o para dar chismes y hacer daño a la gente buena? Miren ustedes todo el lío que está pasando ahora en Simbrón con lo del subconsejo de salud. La gente más corrupta de ese lugar, que yo los conozco muy bien, uno por uno, piensen que llevo 26 años aquí, poco tienen que decirme, están intentando destruir algo que estaba funcionando. Igual que hicieron en tiempo de Baruja cuando destruyeron el Consejo de Salud. ¿Por qué? Por apoderarse del dinero, el poder y preparar las elecciones que están viniendo. ¿Por qué ponemos tantos obstáculos? ¿Por qué jugamos con nuestra salvación eterna? Y a veces tengo ganas de decirle a los politiqueros nuestros, aquellos que me han convocado para que vaya a hablar a la Junta Municipal, ¿ustedes no piensan que algún día se morirán? ¿Ustedes no piensan que tendrán que dar cuentas a Dios de cada palabra, de cada gesto, de cada acción que han realizado? ¿Ustedes no se dan cuenta que con todo este mal daño que están haciendo, con esta renuncia de su iglesia, con no asistir a la misa, están renunciando a la salvación? ¿Qué quieren? ¿Un poquito de poder aquí en la tierra unos años? ¿Y después qué? Claro, actuar por miedo no es la razón. María no actuó por miedo, actuó por opción, porque quiso. Ella se presentó y dijo, he aquí la servidora del Señor. Y dentro de su humildad y dentro de lo que la pequeñez de ella, fue capaz de llevar adelante una de las obras más grandes del mundo, de la historia de la humanidad. Acompañó a su hijo hasta la cruz. Pero ¿cuántos de nosotros huimos de la cruz? No, yo no quiero pelearme con los políticos porque a lo mejor los voy a necesitar. No, yo me venderé a tal político porque a lo mejor luego me irá bien para tal cosa. Vendemos la miseria que somos. Vendemos nuestra salvación eterna y huimos de las cruces. No me complique, paí. Yo no quiero complicarme. Se le compromete. No me quiero comprometer a nada porque, no, yo estoy muy bien en mi casa, tengo mis cosas, tengo... ¿Ustedes se imaginan que María hubiera dicho eso? Hubiera podido. Ella era libre. Dios no le obligaba. Dios le pidió permiso. Imaginen ustedes que María dijera, bueno, señor Ángel Gabriel, muy lindo todo lo que usted me dice, pero hay un politiquero que va a dar trabajo a mi hijo, o me va a dar trabajo a mí. Me voy a vender a él y no me interesa ser la mamá de Jesús. Eso es lo que decimos nosotros. Porque cuando uno niega a la iglesia, cuando uno no viene a misa, cuando uno se vende, no quiere ser el que engendra a Jesús en la sociedad. Porque todos estamos llamados, aunque suene un poco raro, todos somos llamados, hombres y mujeres, a ser madres de Jesús. Es decir, engendrar a Jesús en la sociedad, en la familia, en el trabajo, en los estudios, en la vida cotidiana. Estamos llamados a ser los que porten a Jesús a aquellos que no lo conocen. Pero si nosotros ni lo conocemos ni lo vivimos, ¿qué vamos a llevar? Si nosotros ponemos barreras a que este Jesús, a este Cristo, a que esta gracia inmensa del Espíritu entre en nosotros, ¿qué vamos a dar? ¿Qué vamos a transmitir? Cuando yo hablo de la alegría de la fe, con caras que parece que están en un funeral, es difícil. Cuando hablo de la alegría de la fe, viendo gente que conozco yo que son corruptos de aquí hasta aquí, es difícil. Pero el 99% de los pobladores de este pueblo
son bautizados. Están bautizados. Y la mayoría de los protestantes que han renegado de su iglesia han sido bautizados en la Iglesia Católica. Y son apóstatas de la fe. ¿Por qué ponemos tantos obstáculos al amor de Dios? Yo no voy a hacer la denuncia que hacen los obispos en Cacupe. Y ya lo han dicho todos ellos, y sobre todo la hermana presidenta de la Conferpar, que habló de maravilla. Ayer fue algo fenomenal. No sé si lo han oído, yo lo he mandado para que corriera. Lo que ocurre es que hay gente que lo recibe y se lo queda. Y ni lo escucha. No, aquí no se trata de denunciar cosas del país, sino de mirarnos a nosotros, a los de aquí, a los de San Roque. Un pueblo tan pequeño y con tanto odio. Un pueblo tan pequeño y tan dividido. Un pueblo en que 9 personajes de la Junta Municipal se creen dueños de vida y fortunas. Y no. Ellos no son dueños de nada, son servidores de todos. Servidores del bien común. Gestores de lo que es nuestro. Pero nunca lo admitirán. ¿Por qué? Porque tienen el corazón cerrado al amor de Dios. No buscamos lo mejor, buscamos lo mejor para nosotros. No buscamos el bien común, buscamos nuestro bien. No buscamos servir a los demás, buscamos que nos sirvan. No buscamos, en definitiva, construir la familia de Dios, sino una familia dividida, llena de odio, de corrupción y de miseria. María nos llama hoy a todos. La Virgen Inmaculada, la llena de gracia, nos llama a todos a romper ya los obstáculos que nos separan del amor de Dios. No dejemos que Satanás brille en nuestras almas. No, Satanás es oscuridad, es negatividad, es muerte. Dejemos que sea el Espíritu el que llene nuestros corazones. Dejemos que sea Él el que brille y nos haga a nosotros también los llenos de gracia. Porque podemos serlo, hemos recibido el bautismo. Somos llenos de gracia. No importa pedir el Espíritu Santo, ya lo tenemos. Pero no le dejamos actuar. Estamos muy cerrados por nuestra propia miseria. Hermanos, reconozcamos y seamos como María, humildes y sencillos. ¿Recuerdan el Magnificat? Cuando María dice, proclama mi alma al Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. ¿Por qué? Porque ha mirado la humillación de su esclava. No se alegra porque le ha dado un tesoro o porque tiene salud o porque todo va muy bien. No. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador porque ha mirado mi humildad y desde esa humildad me ha hecho grande y bienaventurada me dirán todas las generaciones. A pesar de lo que digan algunos que están en contra de María, bienaventurada, dice la palabra de Dios, me dirán todas las generaciones porque Dios ha hecho obras grandes por mí. ¿Acaso no podrá hacer obras grandes por nosotros? Dejemos que el Espíritu del Señor entre en nosotros. Abramos nuestros corazones. Confesemos nuestros pecados. Participemos de la Eucaristía. Todos esos caminos que Dios ha elegido para darnos la gracia, no los despreciemos. Pensemos también, sin miedo, en la vida eterna. Pensemos también, sin miedo, en un Dios que nos ama, nos acepta, nos abraza y nos espera. Y está también esperando que nosotros digamos, hágase en mí, que así sea.